La pregunta que todos los inversores en XRP deberían hacerse: ¿cómo monetizar estos activos? ¿Cuándo vender tus activos digitales? ¿Qué cantidad? ¿Qué porcentaje? ¿A qué precio? ¿Y en qué momento? ¿En qué fechas? Y lo que voy a explicar a continuación no solamente se aplica a XRP, sino que lo puedes utilizar con XLM, con HBAR, con SHX, con cualquier activo que tiene potencial de ser utilizado por el sistema financiero tradicional. Y en general, como guía, no solamente del sistema financiero tradicional, sino como guía del sector de los activos digitales para cualquier activo de utilidad que vaya a solucionar un problema en el mundo real. En este canal hablo específicamente del sector financiero, pero lo puedes aplicar a otras áreas como el gaming, como el metaverso, la IA y el mercado que tú prefieras. Y es que realmente el título de lo que estás viendo ahora en pantalla, cuando vender tus activos digitales, es un título trampa. Ya sabéis que soy de la opinión que estos activos hay que monetizarlos de otra forma, y vendiéndolos quizá no sea la forma más inteligente. Es lo que voy a cubrir contigo a continuación. Las preguntas incorrectas que se están haciendo los inversores en XRP, que ponen su foco en el precio o en cuándo va a ocurrir esa subida de precio, ese mercado de utilidad, y no en las preguntas correctas, o más bien debería decir la pregunta correcta. En este vídeo voy a cubrir contigo la pregunta que determina todo tu plan de acción, tu estrategia de monetización con, en concreto, XRP. En este vídeo voy a contestar a esa pregunta que nadie se está haciendo, que es cómo realmente determinar si es correcto o no vender ciertos activos a ciertos precios en determinada fecha. Si eres nuevo en mi canal, bienvenido. En este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás literalmente el capitalismo y comenzar una nueva era postcapitalista donde la inteligencia artificial y los robots humanoides toman el control de la economía, lo que muchos están llamando la singularidad económica, donde vemos un desacople del crecimiento del PIB y del mercado laboral. El mercado laboral se hace cada vez más pequeño, pero el PIB continúa creciendo. Y sobre todo, cómo encaja todo esto con el sector de activos digitales, con XRP, lógicamente, y todas las oportunidades que esto va a presentar en los próximos meses y años para los inversores retail como tú y como yo. Pero volviendo a la pregunta que te he planteado al principio de este vídeo, ¿cuándo vender tus activos digitales? Que en realidad ya sabes que soy de la opinión que no hay que vender, sino que hay otras formas de monetizarlo, que además así ahorras impuestos en el proceso. Repito, todo lo que voy a contar a continuación es mi opinión personal, no es un consejo financiero. Habla con tu asesor fiscal, habla con tu asesor financiero, fórmate en los canales adecuados para tomar una decisión financiera. Y es mi opinión personal, no un consejo financiero. La estrategia, por desgracia, más extendida en el sector de activos digitales entre los inversores retail es la siguiente. Si XRP llega a X cifra, vendo por ejemplo un 10%. Puedes aplicar esto con un 10%, un 20%, un 25% o un 50%. Es una estrategia muy común. Y es cierto que vender en ganancias no arruina a nadie, pero es tener una mentalidad un poco cortoplacista y no entender lo que está en juego, en qué consiste esa tecnología y el recorrido que tiene a futuro. ¿Y cuál es el problema con esta estrategia? Pues que tienes una mentalidad de trader retail, cosa que no tiene nada de malo, pero que te recomiendo que con los activos que tienen potencial de ser utilizados por instituciones tengas exactamente la misma estrategia que tienen las instituciones. No hay nada de malo en ser trader. Personalmente no soy ese perfil de inversor. Pretendo intentar pensar a largo plazo, mínimo 5 años, y no tener una estrategia cortoplacista. Y sobre todo las estrategias que vemos con la frase anterior, si XRP llega a X, vendo un 10% o un 20 o un 25%, es que está basado en los ciclos especulativos anteriores, no en la utilidad. Lo que quiero explicar a continuación lo he explicado en vídeos anteriores, pero desde un punto de vista diferente y no en la profundidad que lo voy a explicar a continuación. Y repito, lo que explico en este vídeo es simplemente a modo de ejemplo y lo puedes aplicar a cualquier activo digital. Por desgracia, estamos a día de hoy, en el año 2025, en una fase 100% especulativa. Tenemos que ver cómo revienta la burbuja especulativa de estos activos, donde veremos cómo se separan los activos de utilidad de los que son meramente especulativos. Esta burbuja va a reventar tarde o temprano. Todas las burbujas estallan, sin excepción, y el sector de activos digitales no es diferente. La pregunta es, ¿cómo van a enganchar el mercado de utilidad? Y aquí podemos ver dos escenarios. El primer escenario, que aquí he puesto escenario A, consiste en que simplemente, como puedes ver en pantalla, revienta la burbuja especulativa, bajan los precios, baja el market cap de todo el sector de activos digitales, pero a continuación, después de ciertos meses, vemos cómo entra el mercado de
utilidad. Pero después, en el escenario B, y lo estoy intentando poner de una forma más visual para que se entienda mejor, vemos cómo enganchan el mercado de utilidad con el mercado de especulación. Es decir, como puedes ver en pantalla, puedes ver esta primera subida, que es 100% especulativa, que es el mercado en el cual estamos ahora, sigue siendo un mercado especulativo, y a continuación despegan los activos de utilidad en esta línea que estás viendo ahora mismo en pantalla, la segunda línea, pero a continuación se desinflan los activos que son especulativos y arranca de forma oficial el mercado de utilidad. Me voy a centrar en las valoraciones, en cuándo es un buen momento de venta en el mercado de utilidad, no en el especulativo. El especulativo me da igual, estoy pensando mínimo a 5 años vista, a largo plazo, en un mercado de utilidad, cuando la regulación haya avanzado muchísimo más y todo el apartado especulativo de ese sector haya desaparecido. Lo que muchos llaman el desacople. Hasta ahora hemos visto una correlación directa entre el S&P 500 y el precio de Bitcoin, y esto afectaba al precio de Ethereum y a continuación de las altcoins. Es el ciclo que se ha repetido en el pasado, pero tarde o temprano vamos a ver un desacople. Y quería que vieses esta imagen para que veas un poco el tamaño de los mercados especulativo y el de utilidad. Todo el mundo está juzgando el mercado de utilidad en base a los ciclos anteriores. Todo el mundo está esperando ciertas cifras en base a los mercados especulativos anteriores, pero los mercados financieros son mercados de trillones, de cuatrillones de dólares. Esta imagen no está hecha a escala, pero es para que te imagines de una forma más visual lo grande que va a ser este mercado comparado con el mercado especulativo que estamos viviendo a día de hoy. De hecho, si fuese una imagen a escala, sería muchísimo más grande de lo que estás viendo ahora mismo en pantalla. Repito, el objetivo de este vídeo es que veas la parte de utilidad, vamos a analizar la parte de utilidad, no tanto la parte especulativa. Así que exactamente ¿qué significa el mercado de utilidad? Pues lógicamente, como te puedes imaginar, significa que los bancos centrales, bancos comerciales, entidades financieras están utilizando activos digitales, DLT, Distributed Ledger Technologies, para transmitir valor, en este caso dinero, pero en un futuro no solamente dinero, sino también otro tipo de activos. Y tenemos dos preguntas que nadie responde con fundamento, dos preguntas cuyas respuestas cuesta mucho encontrar: qué rango de precios podemos esperar con XRP y cuánto tiempo va a durar el mercado de utilidad. Y quiero que reflexiones sobre lo siguiente: ¿qué pregunta crees que es más importante? ¿Crees que es más importante la opción 1, cuánto tiempo dura el mercado de utilidad? ¿O crees que es más importante la opción 2, en qué rango de precios? Te puedo garantizar que el 99% de las personas, de los inversores retail, de los creadores de contenido, en general las personas involucradas en el sector de activos digitales desde un punto de vista superficial, están obsesionados con el rango de precios. La mayoría de las personas respondería que el precio de utilidad, antes que la duración, es muchísimo más importante para hacer una buena planificación de cara a tu estrategia de monetización. De hecho, la mayoría de los inversores retail están focalizados, incluidos los creadores de contenido, en la fase especulativa y apenas hablan de la fase de utilidad. La mayoría de las personas, si les hiciésemos una encuesta, responderían que es muchísimo más importante la opción 2, ¿en qué rango de precios? Pero la realidad es que la pregunta que nos deberíamos estar haciendo es: ¿cuánto tiempo dura el mercado de utilidad? La respuesta a cuánto tiempo dura el mercado de utilidad es muchísimo más importante que el rango de precios. Sobre todo cuando vas a utilizar estrategias de apalancamiento, que es lo que explico yo en este canal, estrategias de apalancamiento de deuda para poder extraer todo el potencial que realmente tienen estos activos sin que, repito, esto sea un consejo financiero, para poder sacar todo el jugo a estos activos en los próximos años. Es decir, lo habitual es encontrarnos con lo siguiente: ahora mismo XRP está fluctuando entre los 2 y los 3 dólares y algunos creadores de contenido consideran que el mercado de utilidad o en el siguiente mercado alcista o en los siguientes meses y años nos podemos encontrar con que XRP o que ciertos activos, por ejemplo, pueden llegar a 9 dólares. Luego te puedes encontrar a otros creadores de contenido que te dicen que XRP va a llegar a 2 dígitos. Te encuentras exactamente lo mismo con una serie de creadores de contenido que te dicen que va a llegar a 3 dígitos, o a 4 dígitos, o incluso a 5 o 6 dígitos, dependiendo del año y los mercados en los que XRP en concreto pueda servir como mecanismo de liquidación interbancario entre bancos centrales, entre distintas instituciones financieras, casas de compensación y un largo etcétera. Las opiniones son muy largas y variadas, pero repito, en este canal no cubro el precio de XRP porque creo que el precio es secundario a la realidad. Hay que focalizarse en la utilidad. Lo he cubierto muchas veces y en este vídeo, repito, no voy a hablar del precio. Voy a responder la pregunta que es: ¿cuánto tiempo dura el mercado de utilidad? La realidad es que a qué precio llegará XRP en su punto álgido es
irrelevante, da igual. Sé que es una opinión muy impopular, lo importante realmente es entender en qué punto estamos en esta gráfica y cuánto tiempo pasa entre un punto y el siguiente. Cuánto tiempo pasa entre que pasamos de la fase de innovación a la de los que adoptan una tecnología de forma temprana, luego la siguiente fase, una mayoría temprana, una mayoría tardía, que es la fase que estás viendo en rosa, y luego los que llegan tarde, que es el 16%, que es la parte en azul o morado. Lo importante realmente, repito, es que entiendas y que tengas tu foco puesto, tu atención en analizar cuánto van a durar estas fases. Si entiendes esa parte mejor que el precio, vas a poder entender, vas a poder monetizar mejor estos activos. Y por fase me refiero a cada una de las fases. La fase de innovación, repito, la fase de la adopción temprana, la mayoría temprana, la mayoría tardía y los que llegan tarde, los rezagados. El precio realmente viene determinado por lo que estás viendo en pantalla. Y esas subidas van a venir lógicamente determinadas por los casos de uso. Y el caso de uso va a determinar finalmente el precio. Resumen, tu estrategia de monetización tiene que venir determinada por la duración del mercado de utilidad, no por el precio. Sobre todo si vas a utilizar apalancamiento, es decir, deuda, para monetizarlo, que es la estrategia que explico yo. Y no solamente deuda, sino en concreto utilizar una estrategia de ingreso pasivo, que estos ingresos pasivos puedan pagar las deudas en caso de que decidas utilizar un apalancamiento X con tus activos. Estrategia que a día de hoy no recomiendo. No ha evolucionado lo suficiente este ecosistema como para que tenga sentido utilizar estrategias de apalancamiento. Repito, no digo que no lo utilices, digo que tienes que conocer los pros y los contras de utilizar estrategias de apalancamiento en las condiciones actuales, donde hay muchísima volatilidad, donde puede haber bajadas muy fuertes de precio, y si estás sobreapalancado y no tienes forma de responder a los margin calls, puede que te liquiden las posiciones, sobre todo en ciertos ecosistemas. Con el paso de los meses vamos a ir viendo cómo se desbloquean nuevas formas de monetización de estos activos, en concreto con XRP, que, repito, creo que en un futuro va a tener la consideración de Tier 1 Asset por parte del Banco Internacional de Pagos, la mayor clasificación crediticia, el mayor ranking de fiabilidad que se le puede dar a un activo, junto con el oro. Creo que va a haber una serie de activos digitales, en concreto XRP siendo uno de ellos, quizá el único, quién sabe, que tengan un respaldo institucional por parte del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Internacional de Pagos y una serie de reguladores que deciden cómo funcionan las finanzas internacionales. Por lo tanto, nos podemos encontrar con distintos escenarios. Todo el mundo se está rigiendo por la columna de la derecha, que es el precio potencial de XRP, un dígito, dos dígitos, tres dígitos, cuatro dígitos, cinco dígitos o seis dígitos si repite el patrón de Bitcoin, y en realidad el criterio que hay que tener es el de el mercado de utilidad, la duración del mercado de utilidad, sobre todo si estás utilizando apalancamiento con este ecosistema. Aparte de la vía de utilizar esos activos como si fuesen un piso donde vas a poner tus activos a trabajar y te van a dar una rentabilidad mensual, anual, como si fuese un alquiler, lógicamente salvando las enormes distancias que hay entre un producto y otro, pero utilizándolo como flujo de caja, no como trader, comprando y vendiendo en el punto óptimo. Eso no es lo que busco en este canal. Busco simplemente que tengas la gestión más pasiva posible, exprimiendo la subida lo máximo posible. A día de hoy podemos decir que hemos pasado la parte de la innovación. Han pasado más de 10 años desde la creación de XRP, desde la creación de OpenCoin, y podemos decir que estamos entrando en la fase, aún no hemos entrado en la fase de Early Adopters, el 13,5% y la mayoría temprana, el 34%. Estamos entre la fase amarilla y la fase naranja. Y puede que la fase en la cual se adopta un 13,5%, en este caso la cifra no tiene que ser exacta, es simplemente un ejemplo, de uno de los casos de uso, ocurra en los siguientes 2 años. Puede que ocurra en un periodo muy corto de tiempo, en meses, o puede que ocurra con una crisis de liquidez de la noche a la mañana. No sabemos cómo va a ser esa adopción temprana por parte de los bancos centrales y bancos comerciales o alguna casa de compensación y cómo va a impactar el precio de XRP. Pero si entiendes que en vez de 2 años puede ser 10, vas a estar mejor preparado para las siguientes etapas. La mayoría temprana. Puede ocurrir en 10 años, puede ocurrir en 20 años o puede ocurrir en 30 o 40 años. Y exactamente lo mismo con la mayoría tardía. Puede ocurrir en 10 años, en 20, en 30 o en 40. Y si estás utilizando estrategias de apalancamiento, es especialmente importante que tengas en mente cuáles son los casos de uso real de esta tecnología. Una vez entre el mercado de utilidad y reviente la burbuja especulativa, cuáles son los casos de uso en los cuales puede ser utilizado XRP, qué porcentaje de cuota de mercado va a tener en ese caso de uso específico y cuál es el número total de casos de uso específicos, o qué mercados crees que se van a ir creando con el paso de los años que van a hacer que nos quedemos cortos con las predicciones. Y por último,
la parte de los rezagados, ese 16%. ¿Va a ocurrir en 5 años? ¿Va a ocurrir en 10 años? ¿Va a ocurrir con tus nietos? ¿Va a ocurrir con tus hijos? ¿Lo vas a vivir tú? ¿Cómo de larga crees que va a ser esta curva de adopción? Desde su nacimiento hasta la explosión. Y más que creer, ¿qué certeza tienes? ¿Cuánto conocimiento tienes sobre los mercados financieros, sobre esta tecnología, sobre los futuros casos de uso, para que te dé más o menos seguridad para poder apalancarte utilizando activos digitales como aval? La fase explosiva en la cual estamos a punto de entrar ahora es el enganche con el mercado de utilidad. Es la fase más importante porque nos vamos a encontrar con inversores que venden antes de tiempo, porque no han entendido el potencial verdadero de este activo o los mercados en los cuales va a funcionar en un futuro, o porque hay inversores que se apalancan demasiado o a destiempo. Lo importante, repito, no es la columna de la derecha, la cifra a la que crees que va a llegar XRP, sino los años entre una fase y la siguiente. Sabemos que esta tecnología empezó en el año 2012, a día de hoy estamos en el año 2025, aunque en la gráfica anterior te he puesto que estábamos en esta fase de aquí, estamos realmente en esta fase de aquí, donde vamos a empezar a ver por primera vez una adopción dentro de muy pocos meses, quizá este año 2025, quizá a finales de 2025, una adopción temprana de las primeras instituciones, quizá una casa de compensación, quizá varias, quizá SWIFT, quizá una parte de SWIFT, quizá algunos bancos centrales, quizá algunas regiones del mundo, otras no. Veremos con el tiempo cómo se desarrolla, cómo enganchan este mercado de utilidad y sobre todo, cuánto tiempo va a pasar entre una fase y la siguiente. ¿Van a pasar 10 años? ¿Van a pasar 20 años? ¿Van a pasar 40 años? ¿Cuánto tiempo va a durar este nuevo orden económico? Y quizá la respuesta la tengamos en Ray Dalio, que ha explicado múltiples veces que los imperios suelen durar entre 80 150 años aproximadamente, sus divisas como divisa de reserva mundial. Y la pregunta es si crees que va a haber un conjunto de activos digitales que van a ser capaces de aguantar 150 años. Personalmente creo que como estamos entrando en la era exponencial, decir que ciertos activos digitales van a tener una duración de 150 años me parece exagerado, pero sí que creo que los órdenes económicos financieros internacionales pueden tener aproximadamente una duración de en torno a unos 50-60 años mínimo. Significa que lo que ocurre en los próximos años, ese nuevo acuerdo Bretton Woods 2.0, ese acuerdo Mar-a-Lago que Trump quiere implementar, ese acuerdo que Scott Bessent ha dicho múltiples veces que quiere implementar, un nuevo orden económico financiero que afecte no solamente al sector de activos digitales, sino también a los metales preciosos. Quizá Judy Shelton tenga algo que decir en un futuro. Ese orden económico internacional va a durar mínimo 50 años. Repito, esta es mi opinión personal. Es decir, vamos a imaginar que el mercado de utilidad comienza en el año 2025. Significa que por lo menos hasta el año 2075 el precio con las fluctuaciones propias de estos mercados, fluctuaciones mucho más suaves que las que hemos visto hasta ahora, en general este sector va a continuar creciendo de forma paulatina, una vez entre el mercado de utilidad. Creo que es seguro decir que si vemos un nuevo orden económico financiero que involucra a los BRICS, al G7, como estamos viendo que está ocurriendo con las reuniones recientes entre Estados Unidos y Reino Unido y la Unión Europea, con Christine Lagarde, el equipo de Trump e incluso Reino Unido, habiendo estado Ripple de por medio, creo que se siga un nuevo orden económico internacional donde ciertos activos digitales como XRP se utilizan como mecanismo de liquidación internacional. Veremos qué rol acaba jugando el oro. Ese orden económico puede durar tranquilamente 50 años, igual que el petrodólar, igual que antes que el petrodólar lo fue el oro y antes de eso lo fue el pound. Creo que la duración mínima del siguiente orden económico financiero internacional basado en tecnologías de contabilidad distribuida va a durar mínimo 50 años. Por eso lo que ocurra ahora en los próximos meses, en los próximos 2 años, va a ser de vital importancia porque los activos escogidos, porque repito, van a elegir estos activos digitales. De hecho, desde mi punto de vista, ya han elegido estos activos digitales. Los activos digitales van a ser la base, van a ser los rieles de ese nuevo orden financiero internacional, ese nuevo acuerdo Mar-a-Lago, ese nuevo Bretton Woods 2.0, donde los ganadores tengan un periodo de vida de más de 50 años. Y si entiendes esa gráfica, vas a poder monetizar con más certeza, con más seguridad, vas a poder apalancarte de forma correcta, sabiendo los tiempos y el potencial de revalorización de estos activos. Repito, sin hablar de precios y sin hablar de fechas exactas. Me refiero a 50 años desde que entre el mercado de utilidad. Puede que sea 2025, puede que sea 2026, 2027 o 2030. No lo sabemos. Lo que está claro es que el sistema financiero está extremadamente bien preparado para esta migración. Por eso han creado el estándar ISO 20022. Por eso en noviembre se desbloquea otra fase. Y por eso vemos todos los movimientos a nivel regulatorio. Porque esto ya ha sido decidido desde mi punto de vista.
y ahora simplemente estamos viendo su ejecución. Algo de esta magnitud no se improvisa tan rápido, necesita muchísimos años de planificación. Esto ya ha sido planificado y vamos a ver simplemente cómo lo ejecutan de cara al público. Repito, transicionar todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida no se improvisa, implica que hay muchísimas personas involucradas con NDAs de por medio, que algunos pueden hablar, otros no, algunos van dejando rastro, y esos rastros son los que intentamos cubrir en este canal. Repito, sé que es una opinión muy impopular, olvídate de cuándo va a llegar el mercado de utilidad, a qué cifra, y céntrate en entender en qué mercados, que he cubierto muchas veces en este canal, en qué mercados XRPL puede cumplir un propósito. ¿Por qué los bancos están interesados en utilizar activos digitales? Quizá para liberar esas cuentas nostro-vostro, 27 trillones de dólares que están bloqueados ahora mismo simplemente para simular transferencias internacionales, y cómo el propio sistema financiero va a poder utilizar esos 27 trillones de dólares que ahora mismo están congelados para dar crédito en la economía real. Y sobre todo para sanear las cuentas de, no solamente en algunos casos de algún estado, porque algún banco central quizá tenga parte del escrow de Ripple, sino también para sanear las cuentas de alguna entidad bancaria sistémica que necesite oxígeno en sus balances. El Banco Internacional de Pagos está de forma simultánea apretando el sistema financiero con Basilea III, aumentando las exigencias de liquidez, mientras de forma simultánea lo oxigena con el estándar ISO 20022, que simplemente consiste en incorporar nuevos mecanismos de liquidación interbancario para que los bancos no se vean muy ahogados por Basilea III. Están ahogando y dejando respirar de forma simultánea al sistema financiero para empujarles hacia las tecnologías de contabilidad distribuida. La regulación obliga a que tengan unos ratios de liquidez más sanos, pero a la vez el Banco Internacional de Pagos, a través de ISO 20022, está dando la posibilidad a los bancos de que mejoren sus ratios de liquidez con nuevas tecnologías disruptivas como las tecnologías de contabilidad distribuida. Algo de este calibre no se improvisa y estamos viendo cómo lo implementan en tiempo real. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP y una serie de activos digitales que van a ser adoptados por la banca central y banca comercial. Es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.